Pasamos a debatir el punto 15, petición formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente pertenecientes a los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea y Mixto, de que se acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden del día. Solicitud del señor Baldoví y 70 diputados de creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Archidona y el respeto a los derechos humanos en la política migratoria española. Para la defensa de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Gracias, presidenta. Señorías, me imagino que, al igual que el director de la DGT, el señor ministro del Interior, el señor Zoido, ha pasado unas Navidades muy tranquilas y muy cómodas, pero resulta que hay varias centenares de personas que no han pasado unas Navidades ni muy tranquilas ni muy cómodas. Y es porque estaban internadas ilegalmente en la cárcel de Archidona, también conocida como el Centro Penitenciario Málaga II, que, repito, estaban internadas ilegalmente porque el Ministerio de Interior abrió esta cárcel como centro de internamiento de extranjeros. Y esto es ilegal no porque lo digamos nosotros, sino porque contraviene la propia Ley de Extranjería que ustedes aprobaron, el reglamento de los CIE, de los centros de internamiento de extranjeros, y además toda la jurisprudencia previa que dice que los centros de internamiento no son centros de carácter penitenciario, sino que tienen carácter no penitenciario. Y además de actuar ilegalmente, el señor ministro del Interior ha sometido a las personas que estaban internadas en Archidona a unas condiciones que no se pueden calificar más que de inhumanas. Y son inhumanas porque en este centro no había agua potable, había problemas con el suministro y, además, como pudimos comprobar en una visita de la Comisión de Interior, en plena ola de frío en la provincia de Málaga, las personas llevaban 2 semanas con la misma ropa con la que habían llegado en la patera, con ropa sucia y pasando frío porque no tenían ropa de abrigo. Además, hemos recibido quejas a través de las organizaciones de defensa de los derechos humanos diciendo que la comida era de mala calidad y era escasa. Y por estos motivos se produjeron distintas protestas y resulta que este centro estaba gestionado no por la Policía Nacional, no por agentes específicos para ello, sino por los cuerpos de la UIP. Y esto ha generado que cuando se produjeron protestas por estas condiciones, que son absolutamente inhumanas, se produjera situaciones de represión y de extrema peligrosidad para los internos, con situaciones de extrema inseguridad para ellos. Cuando estas personas se quejaron, nosotros pensamos que esta, sin duda, no es la bienvenida que hay que darles a las personas que han sufrido una travesía en patera a través del estrecho extremadamente peligrosa. Esta no es la bienvenida ni el país que nosotros queremos. Pero, además, cuando estas personas se quejaron por la situación, las condiciones inhumanas a las que estaban viéndose sometidas, muchas de ellas fueron situadas en aislamiento. En aislamiento sin que ningún juez hubiera acordado ese aislamiento. Y, en el marco de este aislamiento, una de las personas se suicidó y murió. Y yo pienso que el ministro del Interior tenía que haberse preguntado si se había aplicado el protocolo antisuicidio. ¿Se había aplicado el protocolo antisuicidio? Pues no, porque no había protocolo antisuicidio. Y Mohamed Bouderbala apareció muerto en su celda a las 9 de la mañana sin que nadie pasara por ella desde las 3 de la tarde del día anterior. 18 horas en las que Mohamed Bouderbala, que se había autolesionado previamente en los días anteriores, sin que se le hubiera aplicado, como decía, ningún protocolo antisuicidio, pasó 18 horas solo en esa celda en aislamiento. Por eso presentamos, por este y por el resto de motivos que expresaba anteriormente, presentamos esta comisión de investigación porque, aunque al ministro del Interior creo que le gustaría mucho, a la luz de que ha vaciado ya Archidona, que se corriera un túpido velo sobre lo que ha ocurrido aquí, que tenga claro que nosotros estamos en este Parlamento y en esta comisión permanente para exigir que se cumplan con los derechos humanos, y no vamos a parar hasta que dimita de una vez por todas. Este es uno más de los muchísimos motivos que tiene el ministro del Interior para dimitir, y vamos a exigir que se realice una investigación profunda e independiente para saber qué pasó, por qué murió Mohamed, por qué se ha intentado deportar a muchos de los testigos que esa noche estaban con él y que vieron cómo estaba envuelto en distintas medidas de represión. Y yo creo que el Partido Popular ya nos tiene muy acostumbrados a no hacer nada, a encubrir, a tapar siempre que se pueda y a ni siquiera dar el pésame a las familias de estas personas que han fallecido en el marco de la aplicación de las políticas migratorias, cuando no,
como es el caso del señor Ventura en Melilla, se dedica a agraviarlas. Y es que no solo las personas que han estado encerradas en Archidona han pasado unas malas Navidades, sino es que hay algunas personas que no van a poder vivir las Navidades el próximo año. Es el caso de 2 niños, Mamadou y Sufian, que han fallecido también en el marco de la aplicación de las políticas migratorias en nuestro país. Y queremos que se aclare de una vez por todas qué está haciendo el Partido Popular con la aplicación de las políticas migratorias. Necesitamos saber de una vez por todas no solo qué ha pasado en Archidona, sino qué ha pasado en los CIE, qué ha pasado en los CETI, qué está pasando en los centros de menores no acompañados, para que se pueda hacer justicia de una vez por todas, para que sepamos la verdad, para que se pueda reparar a las víctimas y, sobre todo, para que nunca más vuelva a ocurrir este tipo de vulneraciones de derechos en un Estado que se dice democrático. Este sistema de control migratorio, y lo dicen todos los expertos y lo dicen la ciudadanía de nuestro país, que creo que sabe más a veces de lo que sabemos nosotros aquí, es que este sistema de control migratorio está obsoleto y no deja atrás de sí más que un rastro de dolor y muerte. Así que creemos que es urgente que se convoque este pleno para que se investigue de una vez por todas qué ha estado pasando en Archidona. Gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legardo Uriarte. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, nuestro grupo parlamentario tenía conocimiento de las 3 peticiones de convocatoria, 2 de sesión extraordinaria y 1 de comisión de investigación. Nosotros entendíamos y entendemos que lo razonable era, en primer lugar, pedir las informaciones precisas al ministro del Interior sobre la gestión realizada en el CIE temporal de Archidona y también sobre las actuaciones realizadas en torno al suicidio del señor Mohamed Bouderbala, que estaba sometido al cuidado y guarda de la Administración, en este caso de la Administración de Extranjería. Y una vez recibidas las informaciones y después de realizadas las preguntas que considerara cada grupo oportunas al señor ministro, pues llegar a una conclusión. Si seguir caminando, ir hacia una comisión de investigación o tomar en consideración otro tipo de medidas. Pensamos que aquí se han retirado 2 peticiones de convocatoria de sesión extraordinaria. Nos hemos quedado solo con la tercera, que es la creación directa de una comisión de investigación, y nosotros, con carácter general, al margen de este caso, consideramos que, sin haber recibido previamente una serie de informaciones, algunas ya las tenemos de primera mano porque participamos en la visita al centro de Archidona, y ahí formulamos cuestiones, unas nos contestaron, otras no nos contestaron y otras no vimos por ningún lado, como era el juez de vigilancia, que no había hecho aparición desde que se habilitó el centro y hasta que llegó esta comisión parlamentaria, que era mixta del Congreso y del Senado. En definitiva, lamentamos no poder apoyar la creación de esta comisión de investigación sin pasar previamente por un trámite que entendemos lógico de información que debe facilitar el ministro. Y sin perjuicio que en algún momento nosotros también pidamos una comparecencia del ministro en comisión para que nos explique lo sucedido en Archidona, en este momento consideramos prematuro pasar sin más preámbulo a la comisión de investigación. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidenta. Señorías, hablar de una mala gestión del Ministerio del Interior, pues yo creo que lo único, en fin, es abundar en lo que llevamos año y pico escuchando y viendo todos los días, todos los ciudadanos, sobre la gestión de este ministro y de su equipo. La verdad es que ya le dijimos al ministro que confundir una prisión con un CIE pues tenía unos riesgos extremos, sobre todo si ante una situación que entendemos que era de emergencia, pues se dilataba en el tiempo, como así ha sido. Y vuelvo a decir que las cosas y los sucesos que acaban pasando, igual que en el caso de Melilla y en los CETIs, el fallecimiento de los menores, no deja de ser más que la dejación de la mala gestión de este Gobierno y, en este caso concreto, de este ministro y de los cargos que tiene nombrado el ministro de Interior. Entonces, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Es sorprendente porque, insisto,
que pasara o que podía pasar lo que al final sucedió, pues algo que yo creo que los que estuvieron y los que estuvimos viendo la prisión de Archidona, pues ya suponíamos que podía pasar. En todo caso, nosotros también entendemos, y esto lo digo por los grupos proponentes, que si cada vez que hay un suceso puntual se pidiera una comisión de investigación, si cada vez que este Gobierno hace una mala gestión se pidiera una comisión de investigación, probablemente no habría tiempo material para legislar nada en esta Cámara. Nosotros hemos pedido y hemos solicitado, lo pedimos de forma inmediata, la comparecencia en la Comisión de Interior del Ministro de Interior para dar explicaciones sobre este tema. Creo que hace falta un debate profundo sobre la gestión de los CIES y de los CETIs. Creo que ese debe ser el espacio en el que debemos que hacer esta aproximación, este debate sosegado, porque al final estamos hablando de personas que llegan a nuestras costas, que llegan a nuestras fronteras y a las que desde luego no se les puede abandonar o tratar de la forma en la que en estos momentos se están gestionando los CETIs y los CIES. Así pues, nosotros no vemos la creación de la comisión de investigación específica para esto, sí que el ministro comparezca en la comisión para dar explicación de lo que sucedió en Archidona y luego, desde luego, también ver de qué forma podemos articular un debate de verdad dentro de la comisión o con una comisión específica que se cree ad hoc para ver qué es lo que está pasando y cómo solucionar un problema tan grave y de tanta injusticia como lo que está pasando con aquellas personas que acceden a nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sicilia Alférez. Muchas gracias, presidenta. Señorías, se pide la celebración de un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades cometidas en el centro penitenciario de Archidona, convertido en un CIE. Pero, señorías, aún no hemos oído al ministro dar explicaciones sobre esta cuestión en esta Cámara. Por eso entendemos que lo primero que debemos pedir es la comparecencia del señor Zoido, que, por cierto, ya solicitó mi grupo, una petición que hemos retirado porque, como bien saben ustedes, el ministro vendrá mañana para informar sobre esta cuestión. Queremos que venga el señor Zoido para que explique todas las circunstancias que ocurrieron en unos hechos que presentan claros aspectos de vulneración de la legalidad. Queremos que venga el señor ministro del Interior para que explique por qué se ha incumplido la normativa española, europea e internacional en materia de derechos humanos al ingresar en un centro penitenciario a personas que no han sido sentenciadas a penas privativas de libertad ni tenían la condición de detenidos, presos o penados. Medidas a las que ha puesto reparo el propio Defensor del Pueblo, que han criticado todas las ONG que trabajan y asisten a los inmigrantes y que hemos denunciado diversos grupos políticos, entre ellos mi grupo, el Grupo Socialista, que desde el primer día exigió explicaciones. Pedimos la comparecencia del ministro y hemos registrado decenas de preguntas al Gobierno para que informe sobre lo ocurrido en el centro penitenciario de Archidona. Por eso, insisto, pedíamos la comparecencia del ministro, que se producirá mañana, para que explique, por ejemplo, por qué en el centro de Archidona había menores inmigrantes no acompañados, para que explique por qué faltaba ropa de abrigo, por qué la comida escaseaba, por qué se les obligaba a los inmigrantes a pasar largas horas en el patio del centro, para que explique el acontecimiento más grave, y es el suicidio de uno de los inmigrantes allí ingresados, de Mohamed Boudarbala. Pedimos, como digo, la comparecencia del ministro para que dé explicaciones sobre todas estas cuestiones que rezuman ilegalidad por todas partes. Pero, como bien decía el portavoz del Grupo Vasco, entendemos que antes que llegar a la conclusión de pedir una comisión de investigación, lo primero que tendremos que hacer es escuchar al ministro, interpelarle, preguntarle, exigirle explicaciones, exigir que depure las responsabilidades si de su comparecencia se denota lo que todos preveemos, y es que se ha incumplido la normativa en materia de derechos humanos, y por eso, insisto, mi grupo se va a abstener en esta cuestión porque nos interesa que, en primer lugar, el ministro se explique y podamos interpelarlo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia, señoría, quiero agradecer a los grupos políticos que, en un alarde de sensatez, han retirado su petición en el curso del día de hoy sobre este tema, ya que va a comparecer el ministro precisamente mañana.
pero desde luego me gustaría hacer algunas consideraciones donde entendemos que se está utilizando este tema una vez más para hacer confrontación política. Señorías, en Archidona ha habido atención sanitaria, asistencia social, asistencia jurídica, asistencia cultural, sistema de calefacción, sistema de agua, servicio de cocina, servicio de informática y telefonía, servicio de lavandería y limpieza, servicio de basura. En definitiva, ha habido una atención y estricto cumplimiento con la legalidad, como probablemente saben la mayoría de sus señorías, porque está acreditado, porque también el ministro ha comparecido aquí en preguntas de control, ha respondido a sus interpelaciones y a sus preguntas, señorías. Pero aquí se trata, como todos estamos viendo una vez más, de hacer política de confrontación y de aprovechar este tema, como otros tantos, para intentar desgastar al Gobierno. Señorías, no consideramos que haya lugar a ninguna comisión de investigación sobre Archidona. La llegada masiva de inmigrantes en situación irregular a las costas españolas los días 16 a 20 de noviembre, junto con las llegadas acumuladas desde comienzo del año, que superaban ya por entonces las 24.000, saturaron la capacidad de acogida de los CIES. A pesar de que se consiguió contener más de 50 embarcaciones en origen, en esos días arribaron de forma irregular a las costas de Cartagena, Almería y Granada, principalmente cerca de 2 millones de inmigrantes irregulares. Por eso, como prevé la legislación europea y española, se hizo necesaria la adopción de medidas de carácter extraordinario mediante la habilitación de un centro de internamiento de extranjeros de carácter provisional, situación esta perfectamente contemplada por nuestro ordenamiento jurídico, como saben sus señorías, que lo recoge como uno de los supuestos previstos para este tipo de circunstancias excepcionales, como luego vamos a analizar. Una vez cumplida su función como CIE provisional, el centro de Archidona, como conocen, ha sido completamente desalojado. Señorías, la normativa española determina que los ciudadanos que se encuentren irregularmente en territorio español podrán ser expulsados según el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y sobre su integración social. Y desde el momento en que se incoa el expediente de expulsión, se puede adoptar como medida el internamiento preventivo de los extranjeros previa autorización judicial en los centros de internamiento. Otra cosa que no ha quedado de manifiesto en el discurso, por ejemplo, de Podemos: todo tiene garantía judicial. En todo momento hay la supervisión y la garantía judicial, señorías. El artículo 5.2 del Real Decreto 162/2014 de funcionamiento de los CIE establece que cuando concurran situaciones de emergencia que desborden la capacidad de los centros, podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional, procurando que sus instalaciones y servicios sean similares, que es precisamente lo que se ha hecho, estricto cumplimiento de la legalidad. Por tanto, ante la saturación de esos CIES, se decidió habilitar el centro de Archidona, que aún no había sido inaugurado, como saben, como centro penitenciario. Tal y como ocurre con el resto de inmigrantes irregulares internados en los otros CIES, en el caso del CIE provisional de Archidona, también fueron los jueces quienes, siguiendo el procedimiento establecido, mediante auto judicial y con todas las garantías legales y jurídicas correspondientes, decidieron de forma individual, para cada caso, el internamiento de los inmigrantes en situación irregular. Pero ninguno de esos autos judiciales han sido expuestos aquí por sus señorías de Podemos. Las condiciones de Archidona, por tanto, estaban bien y en estricto cumplimiento con la legalidad. Usted decía que había quejas. No eran quejas, señora portavoz de Podemos, eran ataques de orden público, lo que desgraciadamente hubo en Archidona, altercados que eran lanzamiento de enseres de las habitaciones al patio interior, destrozos de mobiliario, inutilización de algunas puertas de seguridad, arrancamiento de bancos, etcétera, etcétera. Circunstancias que usted perfectamente conoce, pero que no pone aquí de manifiesto. Y, desgraciadamente, efectivamente, hay que lamentar el suicidio la noche del 29 de diciembre de un interno, Mohamed Udalba, que ingresó en el centro provisional de Archidona el 21 de noviembre por orden del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 5 de Lorca. Las cámaras de grabación del pasillo de su habitación no recogen ningún hecho de trascendencia durante la noche. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizar la autopsia el 30 de diciembre, determinándose el suicidio
por ahorcamiento como causa del fallecimiento. El Juzgado de Primera Instancia de Instrucción Único de Archidona acordó el pasado 4 de enero, como usted bien sabe y no ha relatado tampoco en su exposición, el archivo provisional de la causa. Y el auto, que usted perfectamente conoce, no deja lugar a dudas. Se especifica que del atestado se desprende con meridiana claridad que no existen testigos de los hechos investigados. Más allá del propio fallecido, que se encontraba solo en la habitación, ni las cámaras de seguridad, dice el juez, revelan la existencia de un delito o la posibilidad de delito alguno. Por tanto, está muy claro en el auto, donde dice que no resulta ajustada a derecho la suspensión indiscriminada también, sin medida ni razón, de la devolución de todos los internos que se encontraban en el centro cuando no existía motivo para ello. Es decir, señorías, aquí las cosas están muy claras. Lo que pasa es que, insisto, algunos quieren hacer confrontación política de todo. En cuanto a la inmigración irregular, saben sus señorías que se trata de un problema de fondo que requiere una respuesta coordinada entre todos. Porque aquí, señoría, y voy concluyendo, señora presidenta, se hace siempre en estos temas una especie de collage de resoluciones. Nosotros, señorías, especialmente la señoría de Podemos, que son los que mantienen la petición de comisión de investigación, apelamos a su responsabilidad si es que la tienen o aspiran a mejorarla. No pueden venir con un collage, como decíamos, de recursos de algunos organismos, algunos internacionales, la mayoría con garantías de buena fe, pero que por ustedes son a veces, muchas veces, demasiadas veces, puestas al servicio del maniqueísmo político, donde cualquier frase es interpretada por ustedes en forma de garrotazo contra el Gobierno, así, sin término medio, sin que nadie pueda interpretar las cosas salvo ustedes. Ni siquiera un juez con sus autos, como hemos visto, ni siquiera una norma con su respaldo jurisprudencial. Pero pretender que algunos dejen la crítica irracional, señorías, y pasen a las propuestas positivas es como echar agua al mar, que decía Cervantes. Esto, señorías de Podemos, es un Estado de Derecho y aquí hay garantías constitucionales, garantías para cada individuo, garantías sociales, garantías de atención sanitaria, como hemos visto. Construyan un discurso para reforzar las garantías y no para hacerlas más frágiles. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Pasamos al punto 20 del orden del día. Petición formulada por un número